No toques los controles. Ni siquiera es militar, gritó el hombre mientras el avión se sacudía violentamente por las turbulencias. Los pasajeros gritaban y el oxígeno caía desde arriba. La joven, en silencio, puso la mano en el panel de control auxiliar. Un tatuaje de alas de piloto se hizo visible en su muñeca. ¿Alguna vez has oído a alguien susurrar: ¿puedo salvar a todos? ¿Y decirlo en serio? La cabina del vuelo comercial 437 de Denver a Seattle vibraba con una energía nerviosa. El avión acababa de despegar cuando comenzaron los problemas mecánicos. En el asiento 14A, una joven con una chaqueta sencilla y auriculares alrededor del cuello pasaba completamente desapercibida para los demás pasajeros. Un grupo de viajeros detrás de ella se burló. «Mira a esa chica, tiembla como si fuera a vomitar», susurró uno lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Ella le pidió un vaso de agua a la azafata, dejando ver una larga cicatriz en su mano. Las miradas de desaprobación no se hicieron esperar. «Seguro que se cortó abriendo una lata de comida», murmuró alguien con desdén. La aeronave se inclinó bruscamente hacia la izquierda. Las luces de advertencia parpadearon frenéticamente en la cabina. El copiloto salió de la cabina de mando, con el rostro pálido de terror. «El capitán está inconsciente». Un hombre de la primera fila se puso de pie de un salto. «He entrenado con simuladores de vuelo de realidad virtual». La cabina estalló en un frenesí, con voces que se superponían presas del pánico y una falsa confianza. Empezó a levantarse, pero una voz áspera se abrió paso entre el caos. «Siéntese. Esto no es asunto suyo». Bajó la cabeza, aferrándose con fuerza al reposabrazos. De debajo del cuello de la camisa, se deslizó una pequeña cadena. Su colgante era la insignia de la Academia de Aviación Naval, que brillaba bajo las luces de emergencia como una promesa olvidada. El hombre que afirmaba tener experiencia en realidad virtual se dirigió hacia la cabina, con movimientos torpes e inseguros. Otros pasajeros gritaban sugerencias, su miedo manifestándose en intentos desesperados por controlar una situación imposible. Ella permaneció inmóvil, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor. Su respiración era constante, controlada, profesional. La clase de calma que proviene del entrenamiento real, no de los videojuegos. La cicatriz en su mano contaba una historia de experiencia real, no de valentía virtual. Una madre abrazaba a su bebé que lloraba, buscando desesperadamente a alguien, a cualquiera, que supiera lo que hacía. Las azafatas intentaron mantener el orden, pero su propio miedo era evidente en sus voces temblorosas. El avión se estremeció de nuevo, esta vez con más violencia. A través de la pequeña ventana, pudo ver los flaps de las alas en una posición incorrecta. Un detalle que pasó desapercibido para todos los demás, pero que inmediatamente llamó su atención. «Alguien tiene que hacer algo», gritó un pasajero anciano, con la voz quebrada por el terror. Cerró los ojos brevemente, sus dedos recorriendo inconscientemente el contorno del emblema bajo su camisa, el peso del conocimiento oprimiendo su silencio. Sabía exactamente qué le pasaba al avión. Sabía cómo arreglarlo, pero también sabía lo que había sucedido la última vez que intentó ayudar. El aficionado a la realidad virtual tropezó ligeramente cuando el avión se inclinó, revelando su total desconocimiento de la aviación. Los pasajeros empezaban a darse cuenta de que su confianza no se basaba en nada más que en videojuegos y bravuconería. La azafata miró a su alrededor con desesperación. ¿Hay alguien aquí con experiencia de vuelo real? Varias manos se alzaron, pero pertenecían a personas cuya experiencia consistía en volar en aviones comerciales como pasajeros, no como pilotos. La distinción habría sido graciosa si sus vidas no pendieran de un hilo. Se removió en su asiento, la cadena alrededor de su cuello volvió a reflejar la luz. La insignia parecía palpitar con significado, un recordatorio de sueños postergados, de talentos desaprovechados, de una voz silenciada por la burocracia y los prejuicios. Los motores del avión emitieron un sonido irregular que sembró el pánico en la cabina.
Reconoció el patrón de inmediato. El motor número 2 estaba fallando, y si no corregían el ajuste pronto, entrarían en una espiral sin retorno. Su mano se movió instintivamente hacia el reposabrazos, impulsada por la memoria muscular de incontables horas de entrenamiento. Pero se sorprendió recordando la última vez que había intentado ayudar, las consecuencias que siguieron, los sueños que murieron en comités y audiencias. La insignia le pesaba en el pecho, un recordatorio constante de lo que podía hacer y de lo que le habían dicho que no podía. ¿Alguna vez has visto cómo subestiman a alguien solo por guardar silencio demasiado tiempo? Si es así, suscríbete. No te perderás el momento en que la dignidad se impone. El autoproclamado piloto de realidad virtual entró tambaleándose en la cabina, con las manos temblando mientras intentaba agarrar controles que no comprendía. La aeronave perdió altitud rápidamente, y las alarmas de advertencia inundaron la cabina con sus urgentes pitidos mecánicos. Una azafata pidió un médico mientras el capitán se convulsionaba en su asiento. Nadie sabía en quién confiar, quién tenía las credenciales adecuadas, quién podía ayudar realmente en ese momento de terror absoluto. Ella le susurró a la azafata más cercana: «¿Puedo ayudar?». La respuesta fue inmediata y desdeñosa: «Señora, no tiene autorización para entrar en la cabina. Esa es la normativa de la FAA». El recuerdo la golpeó como un puñetazo. 4 años atrás, había sido la mejor cadete de aviación naval, superando a todos los varones en las pruebas de simulación de vuelo, navegación y procedimientos de emergencia. Sus instructores la llamaban una nata, alguien nacida para volar. El día de su graduación, un fallo técnico durante un ejercicio de entrenamiento rutinario acabó con la vida de su querido comandante. Guardó silencio durante la investigación, protegiendo información clasificada que podría haberla exonerado, pero que comprometía la seguridad nacional. La Junta de Revisión la declaró psicológicamente no apta para el mando. No por falta de habilidad, sino porque se negó a hablar cuando hacerlo habría traicionado su juramento. Le arrebataron su rango, su futuro, su identidad. El tatuaje de las alas de piloto en su muñeca era una promesa que se había grabado en la piel el día de su expulsión. Algún día, volaré de todos modos. De vuelta a la crisis actual, la aeronave se sacudió violentamente al apagarse por completo el motor número 2. Los pasajeros gritaron mientras sus pertenencias volaban por la cabina. Se puso de pie de nuevo, con la voz más firme esta vez. «Puedo volar este avión». Un hombre mayor rió con amargura. «Ah, sí. ¿Eso lo aprendiste en TikTok?». Pero una anciana le agarró la mano, la desesperación venciendo al escepticismo. «Niña, si de verdad sabe lo que hace, por favor, sálvanos». La azafata, que la había despedido momentos antes, ahora revisaba frenéticamente las listas de pasajeros en su tableta. Su rostro palideció al leer la información en la pantalla. «Usted es graduada del programa Top Silent 7. El Top Silent 7 era un programa clasificado de aviación naval que entrenaba a pilotos para misiones que requerían absoluta discreción. Solo 7 cadetes habían completado el programa, y se suponía que sus identidades permanecerían clasificadas para siempre. Murmullos recorrieron la cabina mientras los demás pasajeros empezaban a comprender que esta mujer silenciosa podría ser su única esperanza. El héroe del simulador de realidad virtual claramente estaba fallando en la cabina. Podían oírlo gritar presa del pánico por el intercomunicador. Ella recordaba el peso del casco de vuelo, la sensación de atravesar las nubes a 9000 metros de altura, la precisión necesaria para aterrizar en un portaaviones en alta mar. Esas habilidades no desaparecían solo porque una junta de revisión lo decidiera. No estaba en condiciones. Las últimas palabras de su comandante resonaban en su memoria. A veces, los mejores pilotos son los que saben cuándo callar y cuándo hablar. Sabrás la diferencia cuando haya vidas en juego. El avión se sacudió de nuevo, esta vez cayendo varios cientos de pies en segundos. Las máscaras de oxígeno se desplegaron por toda la cabina mientras las alarmas de presión se unían a la cacofonía de avisos mecánicos.
Por favor, susurró la azafata, con su anterior autoridad reemplazada por un miedo visceral. Si de verdad puedes con esto. Había pasado 4 años trabajando como instructora de vuelo para aviones civiles, sin mencionar jamás su formación militar, sin revelar nunca que podría haber estado pilotando cazas en lugar de enseñar a pilotos aficionados a manejar pequeñas avionetas Cessna. La anciana aún le sujetaba la mano. ¿Cómo te llamas, querida? Tara, respondió ella simplemente. Bueno, Tara, he vivido 87 años y sé distinguir entre alguien que fanfarronea y alguien que sabe lo que hace. Tú lo sabes, ¿verdad? A través de la puerta de la cabina, podían oír al entusiasta de la realidad virtual. Sollozando. No sé qué estoy haciendo. Que alguien me ayude. La ironía era aplastante. 4 años atrás, le habían dicho que no se le podía confiar un avión porque no rompería la confidencialidad para salvar su carrera. Ahora, romper la confidencialidad podría ser la única forma de salvar 200 vidas. La azafata leía más información en su tableta. Aquí dice que usted obtuvo las puntuaciones más altas en simulaciones en la historia de la aviación naval. ¿Lo había hecho? Corrigió en voz baja. Me lo quitaron. ¿Por qué? Porque a veces hacer lo correcto no parece hacer lo correcto. El avión descendía en picado. El suelo, visible a través de las ventanas, se acercaba a una velocidad aterradora. Podía ver el pánico en todos los rostros a su alrededor. El mismo pánico que había visto en los ojos de su comandante momentos antes del accidente que puso fin a sus carreras. Pero esta vez era diferente. Esta vez, hablar no traicionaría la confianza de nadie. Esta vez, el silencio sería la traición. Miró a la anciana, a la madre con su bebé en brazos, a la azafata, que bien podría ser su hermana. Si lo hago, si esto nos salva, sobreviviremos. Necesito que entiendan algo. No soy una heroína. Solo sé volar. La mujer sonrió entre lágrimas. Cariño, ahora mismo es lo mismo. El avión volvió a temblar, el metal crujiendo bajo una presión para la que no estaba diseñado. A través de las ventanas de la cabina, vio que se acercaban a una cordillera. En aproximadamente 8 minutos, el terreno sería un obstáculo inevitable. Se puso de pie. Había tomado una decisión. El silencio que había protegido la información clasificada durante 4 años estaba a punto de romperse. No para su propia reivindicación, sino por la vida de todos a bordo. ¿Alguna vez has visto a alguien ser rechazado incluso cuando podría salvar vidas? Comparte tu historia. Alguien podría necesitar leerla hoy. El avión continuó perdiendo altitud, las alarmas sonando sin cesar por toda la cabina. Los picos de las montañas se hacían cada vez más grandes y amenazantes. La azafata gritó por encima del ruido. Es graduada del programa de vuelo de emergencia. Déjenla pasar. Los manifestantes guardaron silencio. La cabina quedó en silencio, salvo por las alarmas mecánicas. Caminó hacia la cabina con paso firme y decidido. Su primera mirada al panel de control confirmó su evaluación. El sistema de gestión de vuelo había fallado por completo. Exhaló lentamente, con voz tranquila y profesional. Me he entrenado para este escenario exacto. El primer giro inesperado impactó a los pasajeros como una revelación. No era solo una excadete. Había sido instructora del programa experimental de pilotos de drones, enseñando a sistemas de inteligencia artificial a manejar aeronaves en situaciones imposibles. El segundo giro surgió cuando comenzó a operar los controles. Había rechazado un lucrativo contrato de defensa privada porque no estaba de acuerdo con las implicaciones éticas de los aviones de combate totalmente automatizados. Sus principios le habían costado no solo una carrera, sino potencialmente varias. El tercer giro provino de una fuente inesperada. Un pasajero de clase ejecutiva estaba transmitiendo en vivo todo el evento por internet satelital. El video ya se estaba viralizando con el título: Mujer civil toma la cabina y salva el vuelo. La azafata, cuyo nombre en la placa era Sara, rompió a llorar al reconocerla.
Fuiste mi compañera de clase, susurró. Estaba en la galería durante tu audiencia hace 4 años. Debí haberte defendido. Las manos de Tara se movían sobre los controles con precisión casi de práctica, ignorando los sistemas de alerta averiados y ajustando manualmente el trimado de la aeronave. No podías haber cambiado nada, Sara. La decisión ya estaba tomada. Pero sabía que decías la verdad sobre la información clasificada. Sabía que estabas protegiendo algo importante. A medida que la aeronave se estabilizaba gradualmente, los pasajeros de la cabina comenzaron a grabar videos con sus teléfonos. La historia se difundía por las redes sociales en tiempo real. Una mujer a la que le habían retirado su rango militar estaba salvando un vuelo comercial utilizando las mismas habilidades que los militares habían afirmado que no poseía. La puerta de la cabina permanecía abierta para que los pasajeros pudieran verla trabajar. Cada ajuste que hacía era preciso, seguro, fruto de cientos de horas de entrenamiento que la memoria muscular había conservado a pesar de años de desuso. ¿Por qué puedes hacer esto cuando el piloto entrenado no pudo?, preguntó un pasajero. Porque me entrenaron para las excepciones, no solo para la regla, respondió sin apartar la vista de los instrumentos. La aviación militar te enseña a volar cuando todo sale mal. La voz de un controlador aéreo resonó por la radio. Vuelo 437. Confirmamos que está estable y ascendiendo. ¿Quién está a los mandos? Sara tomó el micrófono. Soy la auxiliar de vuelo Sara Chen. El avión está siendo pilotado por Tara Morrison, exalumna de los 7 silenciosos, ahora instructora de vuelo civil. Hubo una larga pausa antes de la respuesta. Tara Morrison, la reportamos como Kia, muerta en acción. Negativo. Está muy viva y salvando 200 vidas. La revelación conmocionó a la cabina. Los pasajeros que habían estado grabando comprendieron que presenciaban algo sin precedentes. Una persona cuya muerte militar había sido simulada para proteger operaciones clasificadas ahora usaba esas mismas habilidades clasificadas para prevenir una catástrofe real. El aficionado a los simuladores de realidad virtual se desplomó en un rincón de la cabina, completamente abrumado. Lo siento, repetía. Pensé que podía ayudar. Lo siento mucho. Tara lo miró con compasión, no con ira. Sí ayudaste. Demostraste que las buenas intenciones no bastan. A veces se necesita a la persona adecuada para el trabajo. Al acercarse a la altitud de crucero, el peligro pasaba, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo es posible que alguien declarado muerto siga viviendo como civil? ¿Por qué los militares no habían corregido el registro? ¿Qué otros miembros del personal clasificado vivían en un limbo burocrático? Un oficial militar retirado de primera clase se puso de pie. Señora, serví 30 años y nunca he visto volar así. Lo que le hicieron estuvo mal. La transmisión en vivo había alcanzado más de 1 millón de espectadores. Los comentarios inundaron las redes, provenientes de militares en activo y retirados. Todos expresaban su indignación por el desperdicio de semejante habilidad, por el descarte de semejante talento por cuestiones políticas. Pero la confirmación más importante provino de los propios pasajeros. La anciana que había creído en ella desde el principio se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Quiero que todos escuchen esto, anunció a la cabina. Esta joven acaba de salvarnos la vida. No me importa lo que decidiera algún comité hace 4 años. No me importan las regulaciones ni los protocolos. Es piloto, y es nuestra piloto. Los aplausos comenzaron lentamente y luego se convirtieron en un estruendoso reconocimiento. Los teléfonos seguían grabando mientras los pasajeros compartían su gratitud con el mundo. La historia ya no se trataba solo de una emergencia aérea. Se había convertido en un símbolo del fracaso institucional y del coraje individual. Mientras Seattle se acercaba en el horizonte, Tara se permitió una leve sonrisa. El silencio que había protegido la seguridad nacional finalmente se rompió. No por debilidad ni venganza, sino por la simple necesidad de hacer lo que había nacido para hacer.
Aproximación a Seattle. Vuelo 437 solicitando vector para el aterrizaje. Necesitaremos un vehículo de emergencia en espera. Emergencia médica para nuestra capitana original. Recibido. Vuelo 437. Vehículos de emergencia en espera. Y bienvenida de nuevo. Tara. Seria. Tras el exitoso aterrizaje de emergencia, la Administración Federal de Aviación, FAA, inició una investigación inmediata. ¿Cómo podía una excadete manejar una aeronave mejor que pilotos comerciales certificados? La atención de los medios se disparó en todas las cadenas. El video de la transmisión en vivo había sido visto más de 50 millones de veces en cuestión de horas. Las solicitudes de entrevistas llegaron de todo el mundo, pero la respuesta más significativa provino de su antiguo comandante. Aquel que había sobrevivido al accidente que puso fin a su carrera. Cometimos un error de juicio catastrófico, declaró la almirante Rebecca Chase a los periodistas frente al Pentágono. La evaluamos a través del prisma del silencio en lugar de la acción. Hoy, demostró lo que debimos haber reconocido hace años. Se creó una nueva junta de supervisión en 24 horas para evaluar la competencia de los pilotos en función de sus capacidades de respuesta ante emergencias, no solo de sus habilidades de comunicación verbal. El protocolo TARA garantizaría que aviadores talentosos no fueran despedidos por proteger información clasificada. El Departamento de Defensa emitió una disculpa formal por escrito, acompañada de la restitución de su rango y la entrega de las alas de plata al valor con la inscripción, voló en silencio, honrada en las tormentas. El hombre que se había burlado de ella publicó un video de disculpa que se viralizó por diferentes motivos. Hice suposiciones basadas en la apariencia y la edad. Me equivoqué y agradezco estar vivo para admitirlo. Su humildad generó un debate más amplio sobre el reconocimiento de la competencia en lugares inesperados. Todos los pasajeros del vuelo 437 firmaron una petición exigiendo que se le ofreciera a Tara un puesto en la aerolínea de su elección con todos los beneficios y el reconocimiento de su experiencia militar. La petición reunió más de 2 millones de firmas en una semana. Sarah, la auxiliar de vuelo, testificó públicamente sobre la audiencia original. Yo estuve allí hace 4 años. Vi cómo destruían su carrera por proteger la seguridad nacional. Guardé silencio entonces, pero ahora hablo. Su testimonio llevó a una revisión del Congreso sobre los procedimientos de destitución militar. Las principales aerolíneas compitieron por ofrecerle puestos a Tara, pero ella los rechazó todos. En cambio, aceptó un puesto en la creación de un nuevo centro de entrenamiento de respuesta a emergencias donde los pilotos aprenderían a manejar escenarios imposibles. El software de simulación llevaba su nombre, el sistema TA, Evaluación de Respuesta Táctica en Aviación. Fue diseñado para poner a prueba a los pilotos más allá de sus límites, para identificar a aquellos que podían actuar cuando todo salía mal. El hombre que afirmaba tener experiencia en realidad virtual encontró su propia redención al convertirse en uno de sus primeros alumnos. Me enseñó la diferencia entre confianza y competencia, dijo en entrevistas. Pensaba que sabía lo que hacía, pero ella me mostró lo que significa saber de verdad. Los militares de todo el país comenzaron a revisar sus criterios de evaluación. El caso práctico del vuelo 437 se convirtió en lectura obligatoria tanto para estudiantes de aviación como para evaluadores militares. La lección era clara. A veces la persona más cualificada es la que elige el silencio en lugar de la autopromoción. La pasajera mayor que al principio creyó en ella asistió a todas las ceremonias públicas en honor a Tara. He vivido lo suficiente para reconocer la verdadera competencia, declaró a los periodistas. Esa chica tenía la mirada de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ojalá más gente hubiera confiado en ese instinto. Sarah fue ascendida a jefa de formación en seguridad de cabina de su aerolínea, con el mandato de desarrollar protocolos para identificar y utilizar a los pasajeros con habilidades de emergencia. Teníamos una heroína a bordo y casi no la reconocimos, explicó en sus nuevos materiales de formación.
El video viral de la emergencia se convirtió en un caso de estudio en programas de gestión de crisis en todo el mundo. Las escuelas de negocios analizaron cómo el sesgo institucional casi impidió el mejor resultado posible, mientras que las escuelas de aviación lo utilizaron para enseñar la importancia de mantener la calma bajo presión. 6 meses después del incidente, la FAA implementó nuevas regulaciones que obligaban a las aerolíneas a mantener bases de datos de pasajeros con habilidades de emergencia relevantes. La regulación se conoció informalmente como la Ley de Tara. La revisión del Congreso, desencadenada por el testimonio de Sara, condujo a la reincorporación de otros 3 militares que habían sido despedidos por razones similares, priorizando la información clasificada sobre la reivindicación personal. Pero quizás el reconocimiento más significativo provino de sus compañeros del programa Los 7 Mejores, quienes, desde sus respectivos puestos administrativos, salieron de la sombra para asistir a su ceremonia de entrega de medallas. Por primera vez en la historia militar, los 7 miembros del programa se reunieron públicamente. Su silencio, finalmente, fue reconocido como servicio y no como debilidad. La mujer que había susurrado, «Puedo volar esto», no solo había salvado 200 vidas, sino que había transformado la manera en que las instituciones evalúan y honran la competencia silenciosa. Un año después, Tara se encontraba frente a un aula de alumnos de respuesta a emergencias en el centro que ahora llevaba su nombre. El Instituto de Aviación de Emergencia Tara se había convertido en el principal centro de entrenamiento para pilotos que necesitaban afrontar escenarios imposibles. Detrás de ella, una pared exhibía fotos de los pasajeros del vuelo 437. Todos a salvo, todos agradecidos, todos transformados para siempre por su experiencia. Pero la imagen más prominente era una simple inscripción: «La excelencia no siempre se anuncia». Una niña se acercó después de la sesión de entrenamiento, con los ojos brillantes de curiosidad. «Señorita Morrison, ¿tuvo miedo ahí arriba?». Tara se arrodilló a la altura de la niña, con voz suave pero sincera. «Sí, lo tuve. Tenía miedo, pero me asustaba aún más lo que pasaría si alguien me necesitara. Y guardé silencio». La chica asintió solemnemente. «Mi mamá dice que eres una heroína. Tu mamá es amable, pero la verdadera lección no es ser una heroína, sino estar preparada cuando llegue el momento». Al vaciarse el centro de entrenamiento al final del día, Tara recorrió las salas de simuladores donde los estudiantes practicaban escenarios basados en emergencias reales. Cada máquina estaba calibrada para poner a prueba no solo la habilidad técnica, sino también la resiliencia psicológica necesaria para actuar bajo una presión extrema. Su oficina daba a la pista principal de un aeropuerto cercano. Durante todo el día, los aviones despegaban y aterrizaban sin problemas. Sus pilotos se entrenaban en técnicas que Tara había ayudado a desarrollar. Cada vuelo exitoso representaba el impacto invisible de su trabajo: desastres evitados, vidas salvadas, competencia reconocida. En el cajón de su escritorio había una carta sin abrir, una oferta de trabajo de la División de Respuesta a Emergencias de la NASA. El puesto implicaría entrenar a los astronautas para emergencias en naves espaciales, la máxima expresión de volar en condiciones imposibles. No había decidido si aceptarla. Era consciente de la ironía. 4 años atrás, ella había sido considerada no apta para la aviación militar. Ahora, las agencias espaciales competían por su experiencia. Sara la visitaba con regularidad y le traía novedades del sector aéreo. Todas las grandes aerolíneas habían implementado bases de datos de habilidades de los pasajeros. Ahora, durante su reunión mensual para tomar café, informaba: «Hemos identificado a expilotos militares, técnicos de emergencias médicas e incluso algunos ingenieros que pueden ayudar con fallas mecánicas». Eso es lo que sucede cuando se empieza a buscar competencia en lugar de credenciales, respondió Tara. La anciana del vuelo 437, la señora Eleanor Patterson, se había convertido en una activista inesperada por la reforma de la seguridad aérea. A sus 88 años, testificó ante comités del Congreso sobre la importancia de reconocer la competencia discreta.
Esa joven me salvó la vida porque eligió el servicio por encima del reconocimiento, les dijo a los legisladores. ¿Cuántos otros héroes estamos pasando por alto? El entusiasta de los simuladores de realidad virtual, ahora uno de los alumnos más dedicados de Tara, se había convertido en un tipo diferente de héroe. Su honesta admisión de incompetencia había impulsado reformas en la capacitación de respuesta a emergencias en múltiples industrias. Aprendí que la confianza sin competencia es peligrosa, dijo durante su ceremonia de graduación. Pero la competencia sin reconocimiento es un desperdicio. Al anochecer, al acercarse, Tara estaba sola en la plataforma de observación de su centro de entrenamiento. Las luces de los aviones parpadeaban en el cielo que se oscurecía. Cada uno transportaba pasajeros que jamás sabrían cómo su seguridad había mejorado gracias a las lecciones aprendidas del vuelo 437. Sacó su teléfono y revisó los mensajes de antiguos alumnos, pilotos en activo y pasajeros agradecidos. El impacto se extendió de maneras que jamás habría imaginado. Procesos de revisión militar reformados, entrenamiento aeronáutico mejorado, se cuestionaron los prejuicios institucionales. Pero el mensaje más significativo era de un joven cadete de aviación naval que se enfrentaba a la expulsión por proteger información clasificada. Tu historia me demostró que la integridad no siempre conduce al reconocimiento, pero siempre conduce al respeto. Gracias por demostrar que el servicio silencioso aún importa. Tara sonrió, recordando las palabras de su comandante sobre saber cuándo callar y cuándo hablar. El vuelo 437 había sido su momento para hablar. Todo desde entonces había sido un eco de esa decisión. Un mensaje de texto iluminó su teléfono. Vuelo 892 solicitando consulta de emergencia. Fallo de motor sobre las rocosas. ¿Puede asesorarnos? No dudó. Ya voy. Mientras recogía su bolsa de vuelo y se dirigía al helicóptero que la llevaría al centro de mando, susurró las mismas palabras que lo habían iniciado todo: puedo pilotar esto. La diferencia era que ahora todos le creían. ¿Desde dónde nos ven? ¿Han visto alguna vez cómo se devuelve la dignidad al silencio? Compartan su perspectiva en este momento.